Perfecto. Pues estamos de nuevo conectados a nuestra clase de hermenéutica. Damos gracias a Dios porque nos permite iniciar este jueves con la primera enseñanza de la noche. Sabemos que ya el día martes tuvieron sus dos clases anteriores de este cuarto semestre, y a todos aquellos que nos ven en YouTube también les damos la bienvenida, sabiendo que una clase más está por desarrollarse el día de hoy. Vamos a poder retomar la clase pasada donde nos quedamos en los tipos de traducciones, en el tema de la clase número 2, que tiene como título Herramientas de estudio. Y pues déjenme decirles, como siempre, que la traducción formal es la traducción, de los tipos de traducciones también son esas herramientas de estudio que nosotros vamos a ocupar para poder nosotros tener esa interpretación, y sobre todo el poder seguir aprendiendo a leer completamente las escrituras y a entenderlas en su totalidad. Vamos a comenzar orando. Me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos y presentar delante de nuestro Dios esta noche y esta clase. Señor Jesús, Padre bendito, Espíritu Santo, damos infinitas gracias porque nos permites estar delante de tu presencia, sabiendo que a cada uno de nosotros nos permitiste desarrollar las diferentes actividades que nos permites hacer, Señor, en nuestra vida, con nuestra familia, con las situaciones en las cuales estamos alrededor, Dios. Te damos gracias porque tus misericordias se renovaron como cada mañana, Señor, y podemos hoy disfrutar de un día singular, Señor, que no se repetirá, porque es un día y una fecha totalmente diferentes a los de los demás, Señor, y que podamos nosotros siempre, Señor, terminar un día más con tu mano y con tu presencia y con tu favor. Es algo que siempre agradeceremos por todo lo que nos das, y hoy con el corazón dispuesto nos decidimos conectar justamente para poder pedirte, Señor, que tú seas en esta hora, en esta clase, Señor, que tú te entrones con ese precioso Espíritu Santo, que tú, Espíritu Santo, des la clase por completo, que abras nuestro entendimiento, que nos lleves a esta interpretación correcta de tu palabra, Señor, y que podamos el día de hoy adentrarnos en los tipos de traducciones, y que podamos ver qué más herramientas de estudio necesitamos, Señor, como intérpretes de tu palabra, para que podamos indagar, profundizar, que no quedarnos con las dudas que podamos haber tenido en el pasado, sino que juntos podamos nosotros ir viendo, descubriendo y sobre todo permitiendo que tú, Espíritu Santo, sea el que nos enseñe, porque tú, Dios, fuiste el autor de esta palabra, de estos 66 libros que al día de hoy conocemos como el canon que rige nuestra vida, Señor. Y hoy queremos nosotros decirte que esto que está escrito, queremos nosotros leerlo, queremos comprenderlo, queremos saber qué riquezas tienes dentro para nosotros, Señor. Queremos siempre, Señor, que tú seas la primicia de nuestras vidas, y que podamos nosotros seguirnos adentrando hasta poder consolidarnos como unos intérpretes de tu palabra al 100%, porque tú eres el que lo permite. Dice tu palabra que si nosotros tenemos falta de sabiduría, dice tu palabra que nos la das sin reproche, nos la das sin medida alguna. Solamente quieres un corazón dispuesto, y nosotros somos corazones dispuestos que estamos delante de ti para que tú nos enseñes a interpretar tu palabra. Te damos gracias en esta noche, te bendecimos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Como siempre, saludo a nuestro hermano Jesús, a nuestra hermana Sonia, a nuestra hermana Gladys y a nuestra hermana Yolanda. Dios me los bendiga. Vamos a comenzar ahora sí con la clase. Y nos habíamos quedado en la traducción formal, que si no lo podemos recordar, entra en los tipos de traducciones. Veíamos que la traducción formal es un procedimiento de equivalencia que intenta reflejar al máximo todas las características de la lengua original. Leíamos, de hecho, en los ejemplos Hechos 2:17 con las diferentes versiones que poníamos en la mesa, y podíamos entender que los tipos de traducciones, de acuerdo a sus revisiones, han sufrido cambios importantes de acuerdo a cómo se escribieron originalmente. Pero lo que veíamos es que la traducción formal, vemos que siempre todas las traducciones que vemos alrededor de la palabra conforme al original, traten de que siempre se parezca al original sin cambiar mucho las palabras, el significado de los verbos y todas aquellas cosas que no requieren alguna modificación, las tratan de respetar en su totalidad para que seas casi eh, más del 90% de la escritura que está escrita de un idioma a otro sea prácticamente lo que nosotros leamos de un idioma al otro, sin perder toda la riqueza cultural y todo lo que vemos como esos prefijos que
anteriormente se explicaban de una forma y que a nuestro idioma lo podemos adaptar de la misma forma, respetando todas y cada una de los sentidos por los cuales fue escrita. Entonces, de la misma forma, veíamos que cuando se hablaba de una equivalencia formal, se va a referir al intento de corresponder la reproducción del original en todos sus aspectos. Veíamos que también a cada uno de esos términos que aparecen en las lenguas originales, se le iba a buscar ese equivalente para que no se modificara en ningún momento ni la intención ni la riqueza cultural que vemos, ¿no? De la forma en las lenguas originales que se busca el equivalente, todo sustantivo corresponde a un sustantivo, un verbo a un verbo, etcétera. Se busca siempre que el vocabulario sea lo más parecido al original, buscando al máximo la literalidad. Y creo que la clase pasada buscábamos lo que significaba literalidad en Internet. Creo que sí. Si no, lo buscamos rápidamente. Significado. Y de hecho lo veíamos como significado de literal. Literal es el sentido propio y exacto y directo de las palabras, sin interpretaciones figuradas, metafóricas o con exageraciones. Vemos que siempre, cada vez que veamos la traducción formal, no se altera por completo en nada. Entonces, siempre se va a buscar la comprensión de aquel que lo está leyendo y hasta aquí nos habíamos quedado con la traducción formal. El día de hoy vamos a ver lo que significa la traducción interlineal. Como vemos, algunas de estas traducciones no del todo vamos a estar de acuerdo, pero gracias a estas traducciones que se realizaron de esta forma, es como conocemos la Biblia al día de hoy. Porque si al día de hoy nos quedamos como que la traducción formal no es algo que al día de hoy utilicemos al 100%, vamos a poder ver que sin esa traducción formal no hubiéramos podido traducir de un idioma al otro con total certeza y con total seguridad de que lo que estamos leyendo es algo que se ha transportado de un idioma a otro con total éxito y con total intención y con total integridad de lo que estamos leyendo. Entonces, vemos al día de hoy que la traducción interlineal se trata de un lugar intermedio entre el texto de las lenguas originales y las traducciones formales o literales. Se refiere a confrontar el texto hebreo o griego directamente, por ejemplo, a nuestro idioma español, para que podamos ver esas comparaciones. Es decir, debajo de cada palabra griega o del hebreo se coloca la palabra correspondiente al español. Si se dan cuenta, es más o menos basada en la traducción formal, pero aquí con una evidencia y con una comparativa del idioma anterior con el idioma nuevo que se está traduciendo la palabra de Dios. En estos casos, la traducción se hace incomprensible. Por eso es que necesitamos la traducción formal para que esa traducción formal adapte verbo por verbo, conjunción con conjunción y que no solamente se lea como si fuera un robot. Por ejemplo, esta imagen que les estoy compartiendo son escritos que están en hebreo. Prácticamente, si nosotros podemos adentrarnos dentro de la cultura hebrea, el hebreo se lee de derecha a izquierda, no se lee de izquierda a derecha como nosotros actualmente en el español leemos. Y si nosotros ponemos en práctica esto que les estoy comentando, leemos como dice en la imagen, dice, y tú, Belén, Efrata, pequeño ser. Podemos ver que tiene un sentido correcto, podemos ver que podemos leerlo a lo mejor sin algún problema, pero no tiene esa fluidez y esa continuidad que la traducción formal tiene. Por ejemplo, más abajo dice, entre miles de Judá, de ti, para mí, saldrá para ser gobernante en Israel. ¿Qué podemos entender con esto? Pues no, no del todo, porque podemos ver que, hagan de cuenta que es como si estuviéramos leyendo de forma robotizada, pero gracias a esta traducción interlineal, las líneas se van adaptando para que otro tipo de traducción complemente lo que se está viendo de un idioma a otro. Entonces podemos ver que esta traducción no va a ser 100% dependiente que nosotros la utilicemos, pero sí va a depender mucho que lo que estemos viendo y lo que estamos observando en esta traducción interlineal sirvió para que de un idioma al otro se hiciera esta comparativa y se enriqueciera con lo que en el idioma nuevo
se está leyendo y se está adaptando. ¿Para qué? Porque los mismos prefijos, las mismas conjunciones, las mismas proposiciones, no son los mismos que del idioma hebreo, que no existían, por ejemplo, las letras vocales, sino solamente puras consonantes. El día de hoy lo enriquecemos con consonante y vocal en el idioma español. Por lo tanto, esta traducción interlineal lo que vemos es que lo hace para que podamos ver que esta traducción con palabra se está respetando el significado original de su idioma. Por ejemplo, vemos otra imagen que dice, y sus orígenes desde antes, desde días de antigüedad. El texto que acabamos de leer es del hebreo al español. Ahora vamos a ver un ejemplo del griego al español, donde vamos a ver de la misma forma la comparativa del idioma original con el idioma español y sus conjunciones de acuerdo al adaptado. A ver, vamos a ver la traducción del griego, que es la parte de arriba, si ustedes pueden observar, son estos escritos que están en griego, que pues al día de hoy nosotros no podríamos leerlo porque no sabemos en todo el griego, pero vemos que está en la parte de arriba todo lo que dice aquí arriba, como las letras que están escritas en griego en la palabra de Dios. Vemos que su traducción interlineal de la palabra de arriba de la primera columna dice del. El del le dan un sentido al ser un artículo en caso genitivo en el que en el contexto se le añade la proposición de para que se lea del. En este caso, del, la siguiente palabra, que es esta que está en la segunda columna, quiere decir por completo Dios. Vemos en la siguiente, que es la tercera columna, de nosotros, y esto tiene como un prefijo al ser un pronombre personal en genitivo, como lo vemos en la proposición de del. En este contexto se le añade la proposición de, en este caso para que sea del Dios de nosotros, no el Dios nuestro nada más, sino el Dios de nosotros, adaptado al español. La proposición kai, que es y, Salvador, que está aquí prácticamente en el idioma griego, Jesús, otro en el idioma griego, y Cristo. En la revisión de 1960 se lee de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Se dan cuenta que es una diferencia enorme entre la traducción interlineal con la revisión al día de hoy que nosotros estamos leyendo, porque dice del Dios de nosotros y Salvador Jesucristo. A lo que leemos nosotros, de nuestro Dios, conjuntando estas tres palabras, y Salvador Jesucristo. Esta es la forma que nosotros ver que ha sufrido el impacto del nuevo idioma, de sus conjunciones, de sus proposiciones, con todo el enriquecimiento del idioma nuevo, respetando la herencia del idioma original. Si vemos, no cambia mucho, pero sí se adapta a nuestras propias palabras o de acuerdo al castellano, que al día de hoy leemos con regularidad y sobre todo con una fluidez de entender cada cosa que se lee. Ok, continuamos. Prácticamente vemos un siguiente texto, que es la misma observación, ¿no? De Dios y de nuestro Señor Jesús. Este es otro texto que está escrito en Segunda de Pedro 1, del 1 al 2. Si nosotros nos vamos a este escrito, que por ahí les voy a pedir a ustedes que quien lo tenga, primero pueda abrir su micrófono para leerlo, para que así veamos todo lo que significa este versículo. Segunda de Pedro 2, Segunda de Pedro 1, del 1 al 2. Quien ya lo tenga puede abrir su micrófono y puede leerlo sin tema. Yo, mi hermanito, buenas noches. Adelante, hermana Pili, por favor. Gracias, buenas noches. Bueno, Es primera de Pedro 1, del 1 al 2. La palabra de Dios dice, segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro 1 y del 1 al 2. La palabra de Dios dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. muchas gracias, hermana Pili. Entonces nos damos cuenta que esta es el fragmento de lo que dice en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.
La traducción interlineal del griego dice del Dios, correctamente estipulado, y Jesús, el Señor de nosotros. Está escrito tal cual como se está escribiendo de la traducción interlineal, línea por línea. Sí cambia mucho la estructura del Dios y Jesús, el Señor de nosotros, a de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque de la misma forma, como el ejemplo anterior, respeta toda esta conjunción que al día de hoy nosotros podemos entender, que es una traducción correcta de acuerdo a nuestras reglas ortográficas y de acuerdo a nuestras reglas que heredamos del castellano. Por lo tanto, esta lectura nos da ese entendimiento de la misma forma que no se necesita explicar como tal la traducción interlineal, solamente con ver estos ejemplos vamos a poder ver que línea por línea se va traduciendo y en las revisiones que nosotros estamos leyendo al día de hoy, por ejemplo, la Reina Valera 1960, se le da esa autonomía, pero se respeta por completo el original y todas las líneas que estamos leyendo poco a poco. Ahora, vamos a la siguiente traducción que tiene como título por equivalencia dinámica o funcional. Este procedimiento es justamente el inverso al de la equivalencia formal, ya que se pone en primer lugar al receptor actual. Esto es muy importante que pongamos atención para que podamos tener este entendimiento. Su objetivo se encuentra en que el texto sea comprensible en la lengua receptora. Es decir, trata de traducir el sentido y el estilo del original. No se va a enfocar en la lengua original, sino se va a enfocar directamente en la nueva lengua que se está traduciendo la palabra. Entonces, continuando con la diapositiva, vemos que dice, el trabajo que hacen aquellos que realizan la traducción dinámica funcional es la de analizar el texto buscando todas las funciones que tienen cada una de sus partes, reconociendo los elementos implícitos en el mismo y reformularlos. Por ejemplo, este tipo de traducción que es dinámica o funcional adapta mucho todos los prefijos que están en el castellano que nosotros ya no tenemos al día de hoy presente. Por ejemplo, en el de vosotros, disteis, hagáis, todos estos prefijos que se utilizan en el castellano, en la equivalencia dinámica o funcional aparecen. Aquí podemos entender que esta explicación, pues podría decir que nos da mucho más facilidad al idioma español de leerlo con fluidez, ya no del castellano, sino al español puro que nosotros conocemos. ¿Para qué? Para que nosotros se nos sea más fácil leerlo. Pero muchas veces, como se los decía en la clase pasada, se pierde el enfoque hasta del mismo vosotros andéis, todas estas cosas que en el español castellano, que ya no nosotros dominamos, se daban esas riquezas muy importantes de acuerdo a lo que se estaba hablando, porque incluso con esa propiedad del texto en el idioma castellano, si nosotros indagamos el por qué se escribía así, damos cuenta si es un texto que tiene más autoridad, menos autoridad, si tiene gran relevancia, si tiene poca relevancia. De esa misma forma entendemos y ya le damos una comprensión, entendiendo todos estos prefijos españoles que al día de hoy conocemos como nuestra lengua convertida, no al hebreo, podemos entender que este tipo de traducciones sí van a alterar el contenido y la información que de un idioma al otro se ha ido respetando con este tipo de traducciones como lo es la interlineal y la formal. Si vemos que es totalmente invertido, vamos a ver que puede haber incluso consecuencias, riesgos y sacrificios de esta traducción. Se les está explicando esta traducción no porque sea la mejor o la peor, sino porque existe esta traducción y hay un riesgo de por medio. ¿Para qué? Para evitar solamente depender de una sola traducción, sino de lo que actualmente estamos leyendo correctamente en el texto y en lo que estamos nosotros por ver cómo se convierte de acuerdo a esta traducción. Entonces, nos quedamos como estos elementos quedan implícitos en el mismo y se reformulan. Vamos a ver ahora el diagrama de cómo funciona la traducción
por equivalencia funcional. Vamos a ver que la traducción por equivalencia funcional está en la parte de en medio de dos traducciones que son totalmente diferentes. La traducción literal o formal, que era lo que veíamos que deja oscuro e ininteligible el sentido del original, vamos a ver que del otro lado está la paráfrasis, donde dice que se agrega o se quita el sentido al original. La traducción por equivalencia funcional se le da un punto medio, porque algunas cosas las toma 100% de la traducción literal o formal y otras, de acuerdo a lo que en alguna revisión se realizó y se llegó a un acuerdo, le quita sentido a lo que originalmente está escrito. ¿Por qué entendemos que esta revisión es autorizada? ¿Por qué? Porque muchas veces cumple la funcionalidad de que se lee de una forma más práctica el texto, pero en algunos versículos que requieren de una investigación más profunda, que requieren detalles muy particulares, no funciona este tipo de traducción. Sí está en el medio, pero muchas veces necesitamos recurrir 100% al original para saber la intención y el por qué se dijo anteriormente esto. No necesitamos muchas veces el que la paráfrasis se adapte a nuestro texto y nosotros comencemos solamente a leer conforme a nuestro entendimiento y a nuestro lenguaje. Es necesario que si lleguemos al final de un punto medio, que sí volvamos a lo original. ¿Para qué? Para que de la misma forma la intención se respete y si el día de hoy estamos viviendo algo que en el pueblo de Israel estaba viviendo con esa misma intensidad, que yo espero que no haya sido un juicio, podamos darle el sentido y la corrección del cómo lo pudimos hacer nosotros y cómo lo pudieron hacer ellos para poderlo corregir y si estamos a tiempo, poder ver resultados diferentes incluso a lo que está actualmente leído. Podemos ver una infinidad de ejemplos, pero esto es el momento por el cual nosotros entendemos que la equivalencia dinámica o funcional no es funcional del todo. Como lo decía, la ventaja de esta traducción es que el lector lee el texto traducido como si fuera un texto producido en el texto de su tiempo. La desventaja es que puede borrar el carácter histórico concreto, sabiendo que lo que entendemos es pinceladas, pero no realmente el propósito y el efecto por el cual lo estamos haciendo. Nos vamos a ir con el último tipo de traducción que se llama traducción libre o la famosa paráfrasis. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado lo que significa la paráfrasis para aquellos que recordamos al 100% las clases de español? Quisiera que participaran algunos de ustedes y pudieran abrir su micrófono y ver si ustedes conocen, pues en totalidad o parcialmente, qué significa la paráfrasis. Es parafrasear algo que te dice dice el emisor al receptor. Amén. Ok, hermana Silvia, ¿alguien más? Como buscarle sentido a algo que no se entiende. Ok, buscarle el sentido a algo que no se entiende. Muy bien, Es ¿uno más? interpretar, hermano, interpretar textos para poder ilustrar y explicación, algo así, ¿no? Ok, mi hermano Marco, muchísimas gracias por sus participaciones. Hermanito, también puede ser vincular palabras que tienen un sentido. Ok, hermana Edith, claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus participaciones. Es muy importante que justamente si aunque creamos que las situaciones eh, sean incorrectas o correctas, la participación es importante. Ahora, vámonos ahora con lo que en una búsqueda normal para toda la gente, no solamente para nosotros como cristianos, va a significar la paráfrasis. Paráfrasis significa explicación, como lo han dicho, o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. Si nosotros nos vamos al significado de inteligible, es que pueda ser entendido. Es materia de puro conocimiento sin intervención de los sentidos.
Y vemos que el segundo significado de la paráfrasis es traducción en verso, en la cual se imita el original sin verterlo con escrupulosa exactitud. Esto es muy importante que lleguemos a este significado. ¿Por qué? Porque sin esa escrupulosa exactitud se pueden perder muchos detalles. Hagan de cuenta que ustedes están haciendo un colado de alguna situación, no sé, por ejemplo, de un agua de guayaba, y ustedes están colándolo con alguna red que prácticamente no está dejando pasar todo el contenido. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos que nuestra agua de guayaba tenga todas las semillas y nosotros lo estamos colando con un trapo de manta, no se van a ir las semillas. De la misma forma, nosotros podemos incluso poner, no sé, una pulpa de mango para nuestra agua y que quede nuestra agua correctamente, pues llena de pulpa, llena de sabor. Y si nosotros lo colamos con un trapo de manta, todo el sabor y toda la riqueza no van a quedar más que asentada en el trapo de manta. Esta es la paráfrasis explicada en un sentido que no es totalmente propio. ¿Por qué se da este ejemplo? Porque ahorita vamos a ver el significado. Las llamadas paráfrasis o traducciones libres son explicaciones o interpretaciones amplificadas de un texto con el fin de ilustrarlo o hacerlo más claro, y se va a definir como la reestructura del texto original. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque con esto van a haber muchas ventajas, pero sí también muchas desventajas. La reestructura del texto original ya no se va a parecer 100% a lo que buscamos replicar del idioma original. Esta es una desventaja. ¿Por qué? Porque en este tipo de traducciones, el traductor va a introducir sus juicios subjetivos a la traducción. Aquí va a venir una intervención humana, cuando muchas veces en un estudio de la palabra de Dios tratamos de que se borre la intervención humana y 100% sea la intervención del Espíritu Santo para poder saber que realmente lo que estamos escuchando y buscando escuchar sea lo que Dios nos dice, no un juicio subjetivo aplicado a una traducción. Por eso es que al día de hoy, si nosotros queremos consolidarnos como unos intérpretes excelentes, tenemos que irnos con la versión que más se apegue al original, no que mejor se lea. Sí podemos apoyarnos de esos dos recursos, pero para irnos a una exactitud de enseñar y de aprender y de estudiar y de interpretar un texto correctamente, siempre va a ser la versión que más cerca se apegue al original. Entonces, la traducción libre o por paráfrasis es el intento de traducir las ideas de un idioma a otro con menor preocupación del uso exacto de los equivalentes de las palabras del idioma original. Vamos a ver que un ejemplo que encontramos es la Biblia al día. Es un tipo de Biblia que al día de hoy conocemos y que en muchas iglesias se lee, en la cual justifica que, que parafrasear es expresar el pensamiento de un autor en palabras más comprensibles a las empleadas por él originalmente. ¿Qué riesgo tenemos con esta explicación de la Biblia al día? Que solamente nos apeguemos a lo que un hombre pensó y dejamos de lado la interpretación del Espíritu Santo que nos quiere dar la riqueza que nosotros buscamos obtener con su ayuda. A final de cuentas, como lo decíamos en la clase pasada, si el autor es Dios, ¿a quién más le vamos a pedir ayuda si no es a Dios para interpretar lo que él mismo escribió? No necesitaríamos esta traducción libre o paráfrasis para poder interpretar lo que Él nos tiene que revelar, no lo que un hombre que ya estudió lo va a revelar. Puede complementar lo que ya vimos, pero nunca va a regir lo que nosotros estamos por descubrir de la palabra de Dios. Esto es algo que necesitamos entender de la paráfrasis para que no caigamos en errores. Ahora, vamos a ver que en esta tabla que les estoy compartiendo, tiene el tipo de traducción, las series interlineales, los tipos de equivalencia y el propósito y qué traducciones rigen este tipo de equivalencias. Para que podamos llevar que en su propósito y las traducciones tengan
esta forma de nosotros encerrarlas en este tipo de traducciones y de acuerdo a sus equivalencias para que sepamos por qué nosotros leemos una versión y por qué nosotros tratamos de no leer otra. Entonces, por ejemplo, el propósito de las interlineales tiene que ser interlineal del Antiguo al Nuevo Testamento, y ahora vemos que el propósito de la equivalencia formal, nuevamente dando un repaso a lo que ya estudiamos, va a ser reflejar al máximo las características de la lengua original, con el énfasis en el hebreo y en el griego. Las traducciones que están dentro de esta equivalencia formal, 100% va a ser la Reina Valera 1960, la Reina Valera revisión 1995, la Reina Valera contemporánea y la Biblia de las Américas. Este tipo de Biblias, como que creo que nuestra hermana Pili fue la que nos leyó la clase pasada, Hechos, con la Biblia de las Américas, o no sé si era otra Biblia, si no me recuerdo, creo que sí era esta. Esta va a Y también, respetar también. hermanito, Dígame. también palabra de Dios para todos, era otra versión. La palabra de Dios para todos, perfecto. Pero creo que entra también de acuerdo a la equivalencia formal. Entonces, de todas formas, para poder responder la duda, la siguiente clase les doy con esta investigación lo que nosotros vemos en qué tipo de traducción y en qué tipo de equivalencia está basada esta palabra de la Biblia de Dios para todos. Entonces, la equivalencia formal solamente reina este tipo de traducciones, 1960, 1995, la Reina Valera contemporánea y la Biblia de las Américas. También tiene pinceladas la nueva versión internacional, pero también está del otro lado. Ahora, vámonos con la equivalencia funcional. Su propósito es transformar el texto para que el lector se encuentre en condiciones semejantes a aquellas en las que se hallaban los destinatarios originales, con su énfasis en el castellano, y la equivalencia que lo rige 100% la funcional es la Dios habla hoy, la Biblia del peregrino y la Biblia latinoamericana. No la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana. Y como les decía, la nueva versión internacional tiene mitad de equivalencia formal y mitad de equivalencia funcional. Prácticamente está equilibrada, pero algunas cosas sí respeta y algunas cosas solamente deja que la adaptación al idioma original pues incluso salte algunos contextos culturales que muchas veces se necesitan. Ahora, también aquí viene la parte de abajo, la nueva traducción viviente, que también está acompañada con con el siguiente tipo de traducción, que es la de la paráfrasis. El propósito de la paráfrasis, como lo vimos en la diapositiva pasada, vemos que es la explicación que se hace de un texto, conservando el contenido, pero cambiando las palabras y la extensión del mismo. Por eso es que vemos que la Biblia al día, pues no es del todo fiable porque ni siquiera tiene un poquito de equivalencia formal, y podríamos caer que esta Biblia al día solamente estemos leyendo un reciclado de una explicación hecha por un hombre que ya parafraseó la palabra de Dios y que no está basada 100% en la revelación del Espíritu Santo con lo que nosotros adaptamos a la palabra de Dios. También aquí viene en medio la nueva traducción viviente, que este tipo de traducciones no siempre es recomendable porque no respeta para nada la equivalencia formal, ni un poco. Entonces podríamos estar leyendo la Biblia, pero tal vez no con el sentido por el cual se escribió originalmente. Por eso es que sí podríamos leerla, claro que sí, pero regirnos enteramente por ella no es recomendable porque podríamos nosotros dejar de creer lo que Dios quiere que nosotros creamos o con la forma y la intención que Dios quiere. Podríamos tal vez leer el Salmo 23 con una forma hermosa y preciosa y poética, pero no realmente, si nosotros lo estamos leyendo en la nueva traducción viviente, que realmente el Señor sea mi pastor y que verdaderamente nada me falte. Podríamos ponerlo como este ejemplo, pero también podríamos irnos con algunos ejemplos que si ustedes me los piden, la siguiente clase se los doy como una investigación seria y formal del por qué es un riesgo la nueva traducción viviente con las traducciones que se apegan o que se fusionan con la formal y la equivalencia funcional.
Esto es importante y si ustedes lo requieren, lo vemos la clase que sigue para que podamos nosotros tener un poquito más de explicación de esto que vemos, ¿vale? Voy a cerrar la clase para que podamos tener prácticamente la explicación de dos cuestionarios que tenemos para esta semana. Vamos a tener el cuestionario número 2 y el cuestionario número 3 de forma junta, para que podamos resolverlo y cualquier duda que tengan podamos nosotros definirla con la explicación. Yo creo que antes de que demos el cuestionario 2, solamente voy a poder con ustedes revisar una pregunta, la pregunta que les decía que habíamos reformulado con los anteriores semestres, que tal vez no quedó del todo clara. Es la última presentación que les había dado con el cuestionario, que era la parte de la definición, en la cual nosotros veíamos escribir una oración en la que marque la diferencia entre una enseñanza completa de la palabra contra una oración que solamente se use para la proclamación de la palabra. Aquí lo que debemos de nosotros tomar en cuenta es que no necesariamente es una oración que escribamos. Vi algunos de los cuestionarios que enfocan mucho una oración que ustedes crearon y se las di por buena porque es algo que ustedes están buscando adaptar con lo que ustedes están aprendiendo. Pero lo que yo quería que ustedes explicaran o que ustedes desarrollaran era una cita en la cual ustedes tuvieran por entendimiento una enseñanza total, una enseñanza muy profunda. Podemos poner de ejemplo una que hizo nuestro Señor Jesús citando Isaías, citando alguna cita importante, yéndose al original y a mucho antes, con solamente una que se utilice para proclamar la palabra. No sé, por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, la reformulación de la pregunta va a ser escribir un versículo en el que se marque la diferencia entre una enseñanza completa de la palabra contra un versículo que solamente se use para la proclamación de la palabra, para que de ahí se vea una diferencia entre el exégeta contra un predicador. Vemos, y lo habíamos adaptado en el cuestionario, el exégeta por excelencia, todos tuvieron bien esa respuesta, es nuestro Señor Jesús. Entonces, para que quede más claro esto, ya disipando algunas dudas de algunos de ustedes que me hicieron llegar esta duda con ustedes en privado, es una forma de resolver esta pregunta. Y ahora sí, vamos con el cuestionario número 2, que la primera pregunta es, ¿cuál es la definición de hermenéutica? Se explica correctamente con las diapositivas que les voy a enviar después. La segunda pregunta es explicar con sus propias palabras por qué encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 27, la aplicación de hermenéutica en la vida o en el pasaje que se está leyendo. La pregunta número 3 va a ser, ¿por qué es importante la hermenéutica? Esa es la tercera pregunta. La cuarta pregunta, ¿qué relación hay en hermenéutica y en exégesis conforme a lo que vimos en esta clase? Siguiente pregunta, definir la palabra interpretación. Siguiente pregunta, ¿cómo se complementa la interpretación con la exégesis y la hermenéutica, con sus propias palabras? Y la penúltima pregunta, definir comprensión de acuerdo a sus propias palabras con los recursos que tenemos. Y la última pregunta del cuestionario 2, ¿cómo se complementan las 4 definiciones vistas en clase? Exégesis, hermenéutica, interpretación y comprensión. Esto sería primero que nada, antes de que ustedes puedan adaptarse con todo lo que hemos visto en las diapositivas, ¿cómo en primera instancia ustedes lo ubican que estas 4 definiciones se van a hilvanar? Ya después de que en sus propias palabras y lo que ustedes han adaptado, poder ahora sí apoyarse con el recurso y que sea esa comparativa que ustedes vean entre esos dos cuestionarios para que puedan ver cómo se está adaptando su conocimiento y lo que están aprendiendo en esta última pregunta. Y me queda por último el cuestionario número 3, el cual vamos a ver, que este es un poquito más ligero, cuál es la regla fundamental de la hermenéutica,
Segunda pregunta, ¿por qué es importante la regla fundamental en nuestra vida? Tercer pregunta, ¿qué ocurre si alguien altera las escrituras? Cuarta pregunta, ¿qué es una herramienta de estudio? Quinta pregunta, ¿cuáles herramientas de estudio bíblico existen? Y solamente serían estas preguntas que tenemos para este cuestionario número 3. El cuestionario número 2 está un poquito pesado, pero si llegan a tener alguna duda o algo en el cual se atoren, por favor, si quieren solamente hagan un cuestionario, revisamos la siguiente clase, el tercer cuestionario, como ustedes lo tengan y de acuerdo a su adaptación y a su tiempo que ustedes lo realicen. Son 2 cuestionarios para esta semana. Si llegan a tener una duda adicional, por favor, de verdad, háganmela saber con total confianza, sabiendo que voy a estar ahí para ustedes y para poder solucionar de acuerdo a sus necesidades y adaptaciones de lo que ustedes tienen. Así que me despido de ustedes, ya son 7:45, entonces para que no sigan perdiendo tiempo de su siguiente clase, cualquier duda, por favor, háganmela saber. Dígame, hermano. Gracias. Ah, perfecto. Me despido de ustedes, nos vemos la siguiente semana. Cualquier duda estoy para servirles. Que estén muy bien, Dios me los bendiga. Gracias, hermanito. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches.